desestabilizar el gobierno, desestabilizar la democracia y seguramente liberarse de los múltiples juicios que tienen los exmiembros del gobierno correísta. ¿Pero tienen ustedes pruebas de que hayan claro, todo, sido absolutamente los agentes? todo, sí, absolutamente todo. Es más, no es casual que estos grupos delincuenciales fueron precisamente a Contraloría, al piso exacto donde se encontraban las pruebas de la corrupción correísta, a quemar las cosas y a destruir. Hay una investigación abierta por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU respecto precisamente al presunto abuso de la fuerza para reprimir esas protestas. ¿Usted cree que hubo abuso de la fuerza? Porque la propia Defensoría del Pueblo reconoce que hubo 8 muertos, más de 300 heridos, y sí dice que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, presidente. Es verdad que en la confrontación siempre existen excesos, no de nuestra parte, ni de parte de la policía. Pueden haber habido algunos, pero no fue en primer lugar generado ni ordenado por el gobierno, ni por quienes dirigen la Policía Nacional. En primer lugar. En segundo lugar, la agresividad con la que se presentó las manifestaciones, vuelvo a recalcar, no de los indígenas, por parte de esos sectores interesados. No se olvide que inclusive empezaron a incendiar un canal de televisión. Un canal de televisión, Contraloría, destruyeron negocios, no de grandes industriales ni de grandes comerciantes, no, negocios de gente humilde, que pueden con muchos sacrificios sus negocios. Y claro, en el calor de ese enfrentamiento pueden haber habido excesos, pero sí actos vandálicos terribles por parte de los manifestantes. Vuelvo a recalcar, no de los indígenas, de los manifestantes. De grupos violentos. De grupos violentos. Protestas. De origen criminal, además, porque se contrató criminales para hacerlo. Su gobierno finalmente, señor presidente, dio marcha atrás a esa retirada de la subvención del combustible, pero eso significó también incumplir con una serie de reformas pactadas con el Fondo Monetario Internacional para liberar parte del préstamo que les ha concedido este organismo. ¿Ahora qué? ¿Están renegociando con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ¿Qué ajustes son los que tiene previsto su gobierno? El Fondo Monetario Internacional, María, ya no es lo que era en el pasado. El Fondo Monetario Internacional ahora se preocupa muchísimo de que el dinero que entrega, claro, sea un dinero que puedan recuperarlo y que las condiciones de un país así lo determinen, pero además de que una gran proporcionalidad de ello vaya a inversiones sociales, y ellos lo piden directamente. Claro está que entre, no las condiciones, porque ni los pactos, porque el término no me gusta, entre las conversaciones que existía, porque ahora ya han cambiado las condiciones. Eso significa que existe flexibilidad. Entre las conversaciones que habían habido era aquella de eliminar el subsidio de los combustibles y por lo menos focalizarlo, que es lo que estamos empeñados ahora. Ayer en la COP prácticamente también lo dije. Vamos a focalizar los subsidios, porque además ese fue el convenio. ¿Pero qué quiere decir, perdone que le interrumpa, focalizar los subsidios exactamente? Focalizar los subsidios significa procurar que no afecten en absoluto a los grupos menos poseídos, a los grupos más en estado mayor de indefensión. Entonces a esos grupos no afectarlos. En este momento estamos viendo un mecanismo que nos ayude a focalizarlos y a evitar, vuelvo a recalcar, que sean aprovechados por los que más tienen, y lo más importante, que no sean aprovechados por contrabandistas ni por bandas que elaboran cocaína. El movimiento indígena que ha capitalizado de alguna manera, ha liderado estas protestas. El movimiento indígena ecuatoriano es uno de los más importantes, de los más fuertes y cohesionados de los indígenas de América Latina. Más allá de la derogación de ese decreto sobre el combustible, ellos llevan muchos años reclamando reformas políticas y justicia social. ¿Cómo van esas negociaciones con la Confederación de Indígenas? El gobierno desde un inicio, mediante un comportamiento de beneficio social, ha implementado muchas medidas en favor de ellos, como la construcción de vivienda, como la atención a las personas de la tercera edad, como un grupo al que llamamos, como una actividad, una acción de gobierno que nosotros llamamos una misión ternura, que es una atención del niño desde el mismo momento de la concepción hasta cuando pues
requiere de esa inspiración para poder pasar a la segunda etapa de su vida, que es la juventud. Estamos atendiendo a la juventud, a la educación. Estamos reconstruyendo las escuelas comunitarias que fueron cerradas por el gobierno anterior. Fueron cerradas más de 3.000 escuelas comunitarias por el gobierno anterior, las estamos reconstruyendo y, por cierto, también implementándolas de manera más adecuada para que los indígenas tengan acceso a una mejor educación y, por cierto, mayores posibilidades de desarrollo personal. O sea, que están llegando ustedes a un acuerdo, tenemos que entender, el gobierno con los grupos indígenas, con la Confederación. Le cuento que sí, con algunas organizaciones de ellas, presencia de la CONAIE como la FEINTE, por ejemplo, ya hemos llegado a un acuerdo con ellos, hemos conversado. Llegar a acuerdos en términos absolutos es bastante difícil, usted sabe, siempre hay reclamos que van más allá de las posibilidades del accionar de un gobierno, pero lo estamos logrando. Lo estamos logrando. El sino del gobierno ha sido desde el inicio el diálogo. El diálogo como el mecanismo de acercarse, de entender al otro y, por cierto, debe llegar a acuerdos que, a diferencia del diálogo, comprometen. Presidente Moreno, su vida y su trayectoria políticas están ligadas siempre a la izquierda y a los movimientos de izquierda. Y ahora en su país hay muchos que le acusan de estar haciendo políticas de derechas. ¿Por qué se alejó usted de la línea política de su predecesor? María, los que se alejaron de los postulados del socialismo fueron ellos. Es un grupo de vándalos, un grupo de pandilleros que esquilmó, que asaltó los recursos del Estado con el pretexto de ser socialistas. Mire usted que esas formas tiene de presentarse el diablo, ¿no? Presentarse de forma amable, presentarse con ideologías distintas a las cuales practican luego. Nosotros sí somos socialistas, pero somos socialistas modernos, no socialistas de cafetín, no socialistas del mecanismo socialista del siglo pasado, que resolvía las cosas en la cabeza nomás, con ideas e ideas sobre ideas que al final resultaban como aquella lámpara de Séneca, si mal no recuerdo, que por estar tan alta no alumbra absolutamente a nadie. Nosotros producimos con la derecha, decimos, porque ya el socialismo ha demostrado ser bastante deficiente en la producción de bienes y servicios, y repartimos con la izquierda, porque también la derecha es bastante deficiente en repartir los recursos, principalmente aquellos que más necesitan. Bueno, la realidad es que los datos dicen, presidente, que en los últimos años se registra un aumento de la precarización, la pobreza y la desigualdad. Este es un factor que afecta a casi toda América Latina, pero en este caso estamos hablando de Ecuador. Usted ha dicho además en la cumbre, y cito textualmente, que la lucha contra el cambio climático debe incluir erradicar la pobreza. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue luchar contra la desigualdad, intentando, como siempre, que no salgan desfavorecidos los que menos tienen? A ver, le voy a comentar, María, que nosotros heredamos un gobierno que en teoría tenía cifras buenas. No se olvide que se manifestaba que la deuda que tenía el sector público era de aproximadamente 27.000 millones de dólares y había sido de casi 70.000 millones de dólares. En esas circunstancias es difícil trabajar. En esas circunstancias es difícil pagar. Nosotros estamos poniendo orden a eso, estamos disminuyendo los niveles de endeudamiento y estamos estabilizando las cuentas puntos de riesgo. Fiscales. ¿Perdón? 1.400 puntos de riesgo en este momento. Usted sabe que esas cosas suelen ser contingenciales, porque nosotros presentamos a la Asamblea Nacional, en la cual hubo una oposición feroz de los correístas, 400 artículos que pretendían solucionar muchísimos aspectos de la economía fundamentalmente del país. Esta no fue aceptado y eso el mercado internacional lo tomó bastante mal. Pero si usted ve, ha empezado a bajar el riesgo país. Estamos a punto de lograr ya la aprobación por parte de la Asamblea de un segundo proyecto que enviamos y, por supuesto, seguimos conversando con el Fondo Monetario, el cual nos ha dado completamente apoyo y la flexibilidad que requerimos para poder seguir con nuestro programa de desarrollo. Vamos, si le parece, con los temas referentes al clima, que es el motivo de su visita aquí a Madrid para participar en esa cumbre. Y es que Ecuador tiene muchísimo que decir porque es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. En ese sentido tiene zonas tan ricas y tan enriquecedoras como una reserva de la biosfera que es el Parque Yasuní. Sin embargo,
allí dentro, y sabemos que es una zona que está muy protegida, se sigue extrayendo petróleo y dicen sobre todo los ambientalistas que eso está constituyendo un riesgo enorme tanto para la propia naturaleza de esa reserva natural como para las poblaciones que allí viven, presidente. Ya, en primer lugar, María, no lo hicimos en nuestro gobierno. Las concesiones de explotación petrolera fueron realizadas en el gobierno anterior. En nuestro gobierno lo que hicimos a inicio es hacer una consulta entre las preguntas que tenía era precisamente relacionada al riesgo que corría Eriasuni. Nosotros decidimos en una de las preguntas que el pueblo se manifieste si reducíamos de más de 1000 hectáreas que tenía la explotación petrolera a menos de 300. Es decir, redujimos absolutamente el campo, la posibilidad de que los campos petroleros del ITT pues, produzcan más petróleo, causando, por supuesto, el dejar de tener los recursos para el desarrollo que tanto requiere el país. Claro, teniendo en cuenta que somos un país petrolífero. Además. Pero no se preocupe, todo está siendo explotado, ese pequeño sector del Ecuador está siendo explotado, el petróleo, pero en condiciones de tecnología de última generación, protegiendo precisamente ese campo lleno de ambiente lacustre, en el cual corre bastante peligro de regarse el petróleo y producir una debacle ambiental. Estamos controlándolo, de eso no se preocupe usted y que no se preocupe el mundo. Presidente Lenín Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos además que tenga una feliz estancia en nuestro país y le deseamos mucha suerte para su propio futuro y para el futuro de Ecuador. Muchas gracias.